De entre todos los miedos que el ser humano puede tener, existe uno en particular que sorprende porque se trata de algo inexistente para muchos, desconocido para otros. Tener miedo a no saber qué le depara a la persona una vez terminado su ciclo de vida es algo muy común y del que se puede entender el motivo de tanto terror. No obstante, existen personas que sin haber muerto afirman que visitaron la zona en la que van a parar las almas de los pecadores. Sin hablar en específico de alguna religión, podemos decir que se trata del peor lugar al que uno desearía ir, el mismísimo infierno. En esta ocasión, te voy a contar todo sobre una persona que afirmaba ser víctima de un infierno en la tierra. El hombre que estuvo en el infierno, Clifford Hoyt. Corría el año de 1999 en la carretera de Maple Grove, Maryland, Estados Unidos, día en el que un hombre de 31 años conducía en su vehículo hacia un destino desconocido. Aquel viaje que parece completamente normal terminaría llevándolo a experimentar algo impactante. El nombre del individuo ha sido presentado con variación, teniendo así que la persona se llama Harry Hoyt y en otro caso Clifford Hoyt. Al realizar una búsqueda intensa sobre la historia, se puede hallar cientos de páginas que cuentan los hechos y que en la mayoría de ellas nombran al sujeto como Clifford. Por esta razón, relataremos la historia utilizando este nombre. El viaje del señor Hoyt terminó en un aparatoso accidente, mismo que le causó graves heridas, razón por la que tuvo que ser llevado a urgencias para que lo atendieran. Clifford estuvo en coma bastante tiempo, y durante esos momentos en su habitación del hospital se escuchaban gritos, golpes e incluso llanto. Cuando Clifford despertó en el hospital, le confesó a una enfermera todo por lo que había tenido que pasar, luchando así por regresar y dando inicio a su extraña y tenebrosa historia. Hoyt afirmó haber estado en el mismísimo infierno y observó, además de vivir, los crueles castigos que sufren los condenados. Como era de esperarse, en el hospital se le ofreció tratamiento psiquiátrico, ya que todo lo que él decía que había sufrido podría ser producto del daño provocado por el accidente. Sin embargo, no aceptó la ayuda y salió del hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Poco tiempo después, una vez que Hoyt regresó al edificio donde vivía, los vecinos de este hombre comenzaron a quejarse porque a altas horas de la noche se escuchaba música con un alto volumen y además de otros sonidos muy extraños y escalofriantes. El dueño del edificio atendió las quejas y se dirigió al sitio de donde provenía el escándalo, la casa de Hoyt. Cuando el dueño del edificio encontró a Hoyt, quedó completamente sorprendido. Desnudo, sobre el suelo lleno de heces y abrazando un gran bloque de hielo, yacía Hoyt. Aparentemente había perdido la cabeza, ¿o no? Se presume que el dueño del edificio entró a la fuerza al apartamento, ya que parece imposible que en esas condiciones Hoyt le hubiera abierto la puerta. No obstante, se hizo lo debido, llamar a la policía y tomar fotografías para comprobar el daño al inmueble. Es muy complicado hablar de esta historia, ya que existen versiones que son muy cortas y otras que detallan ciertos momentos de manera muy precisa en palabras. Por esta razón, después de hacer un rastreo para ubicar el tiempo en el que se distribuyó la historia con mayor fuerza entre páginas en inglés y en nuestro idioma, es como pude construir el guión de este video y explicarlo sin entrar en detalles innecesarios y que alteren posiblemente el material de origen. Tampoco hay mucha información sobre la persona en cuestión, por lo que para muchos en la red es algo sospechoso, tratándose de una persona que vivió un infierno. Clifford dijo estar completamente consciente de los hechos, situación sorprendente debido a la naturaleza de las cosas que en su apartamento hizo. La música, según él, la tocaba para mantener alejados a los demonios que lo perseguían. El bloque de hielo que abrazaba era para aliviar el ardor que sentía, ya que argumentó que el calor del sitio era insoportable. No hay que darle muchas vueltas a sus palabras para entender que se refería al fuego del infierno. ¿Te imaginas lo que este hombre vivía a cada momento? Estar en un sitio y no poder descansar por sentirse observado, perseguido, o que en algún momento podría ser transportado al infierno o con el mismísimo Satanás. Por supuesto se puede considerar el hecho de que el accidente automovilístico le causó un grave daño en la cabeza, mismo que una vez despertó, le comenzó a mostrar todas esas terribles visiones y sensaciones. Todo es tan extraño, ya que según la familia de Clifford, él era una persona muy tranquila, sin vicios, de gran corazón y sin antecedentes por algún trastorno mental.
A pesar de todas las incongruencias que se presentan en la historia, es fascinante escuchar este relato que seguramente le causará miedo a muchas personas. Pero sobre todo, es increíble cómo la fotografía presentada le otorga mucho peso a la historia, que si bien podría haber pasado lo que con muchas de las leyendas que ahora escuchamos, no cabe duda que a pesar de sus variaciones, la esencia sigue ahí y es en extremo interesante. Un dato muy curioso sobre este relato es que existe una imagen que muestra un diario llamado The Baltimore Sun, donde se puede leer una noticia sobre un accidente ocurrido y que tiene como protagonista a un hombre de 17 años llamado Clifford Hoyt, en la carretera Maple Grove, Maryland. Claro, la edad no corresponde a la que en la historia tiene Clifford, pero como dije, ¿y si se trata de hechos tergiversados? ¿Tú qué opinas? ¿La historia es real o falsa? Finalmente, la familia de Clifford decidió internarlo en un hospital psiquiátrico. Y aunque los especialistas digan que todo lo que vive se debe al daño sufrido en el accidente, Clifford siempre estará seguro de que los demonios lo perseguían e intentarían llevárselo.